El fruto de la verdad. Las palabras de Elohim en el corazón. Camino de vida. Apocalipsis 4:3. Hebreos 10 y 20. 9. El fruto de la verdad. El corazón. Saca la mentira de tu corazón y haz la buena tierra. Seme las semillas de la verdad y da fruto cultivando la verdad. Reclamo de tierras. Encuentra la mentira que la Biblia dice que tiren o no, quítenla de su corazón, y que sea fértil. Plantar las semillas de la verdad. Encuentra la verdad que la Biblia dice que guarde, y plante la semilla de la verdad en el campo del corazón hecho de tierra fértil, la cultiva y trae el fruto de la verdad. El fruto de la verdad. El fruto de la verdad. Proyecto. 1. Proyecto lánzalo. 2. Proyecto no lo hagas. 3. Proyecto consérvalo. 4. Proyecto hazlo. Saca la falsedad de tu corazón y conviértelo en buena tierra. Camino de vida. Apocalipsis 4:3. Hebreos 10 y 20. 2. Proyecto, no lo hagas. Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 5:21 de la madrugada. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:34 de la madrugada. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Mateo 5:35 de la madrugada. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Mateo 5:39 de la madrugada. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:42 de la madrugada. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 6:2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:16 de la mañana. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:19 de la mañana. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:25 de la mañana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:31 de la mañana. No os afanéis, pues, diciendo:
¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6:34 de la mañana. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 7:1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten, y se vuelvan y os despedacen. Mateo 10:19 de la mañana. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10:26 de la mañana. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Mateo 10:28 de la mañana. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 6:10 de la tarde. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:14 de la tarde. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 7:18 de la tarde. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Mateo 23:3. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 11:10 de la noche. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mateo 11:23 de la noche. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 2:4-2-3. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Marcos 9:39 de la mañana. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Marcos 10:19 de la mañana. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lucas 6:29 de la mañana. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
Lucas 6:30 de la mañana. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6:35 de la mañana. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lucas 6:37 de la mañana. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 9:50 de la mañana. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 10:20 de la mañana. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 12:11 del mediodía. Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12:29 del mediodía. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Lucas 12:32 del mediodía. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 14:8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguidos que tú esté convidado por él. Lucas 21:8. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Juan 2:16 de la madrugada. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 5:14 de la madrugada. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 6:27 de la mañana. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:43 de la mañana. Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Juan 7:24 de la mañana. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 8:11 de la mañana. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 2:27 de la tarde. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Romanos 6:12 de la mañana. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6 y 13 de la mañana. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de. Romanos 12 en 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12 y 14 del mediodía. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. Romanos 12 y 16 del mediodía. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12 y 17 del mediodía. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12 y 21 del mediodía. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 13 en 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Romanos 13 en 9. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 1 y 13 de la tarde. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Romanos 1 y 14 de la tarde. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 14 en 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14 en 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 2 y 13 de la tarde. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 2 y 15 de la tarde. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Romanos 2 y 20 de la tarde. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 1 Corintios 3 y 18 de la madrugada. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3 y 21 de la madrugada. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. 1 Corintios 4 en 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones,
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 5 y 11 de la madrugada. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 6 en 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6 y 10 de la mañana. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 7 en 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7 y 10 de la mañana. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 1 Corintios 7 y 11 de la mañana. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7 y 12 de la mañana. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 1 Corintios 7 y 13 de la mañana. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 1 Corintios 7 y 23 de la mañana. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 10 en 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 1 Corintios 10 y 24 de la mañana. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 10 y 28 de la mañana. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1 Corintios 10 y 32 de la mañana. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 2 y 20 de la tarde. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 2 y 39 de la tarde. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. 1 Corintios 3 y 33 de la tarde. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 3 y 34 de la tarde. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 3 y 58 de la tarde. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
2 Corintios 6 en 1. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6 y 14 de la mañana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Gálatas 5 en 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5 y 13 de la madrugada. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5 y 26 de la madrugada. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Efesios 3 y 13 de la madrugada. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios 4 y 17 de la madrugada. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4 y 26 de la madrugada. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4 y 28 de la madrugada. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4 y 29 de la madrugada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4 y 30 de la madrugada. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 5 en 3. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios 5 en 7. No seáis, pues, partícipes con ellos.